Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos otra vez. Vamos a estudiar hoy un poco de lo que le tocó vivir al Señor en sus últimos días. De hecho, su último día, sus últimas horas. Y voy a estarme volteando un poquito para leer la Biblia, que la tengo aquí a mi lado izquierdo. Bueno, ustedes va a salir en el lado derecho. Nuestra clase del día de hoy se llama El velo del templo se rasgó. Y vamos a leer algunas partes de la escritura basándonos, por supuesto, en Lucas 15. Estamos por terminar nuestro estudio del libro no es Lucas, es Marcos, tratando de entender la vida y obra de Jesús a la luz del Evangelio según San Marcos. Y nuestra primera cita, nuestro texto pues está en Marcos 15, desde el 33 hasta terminar, pero no vamos a ver gran cosa de esto porque en verdad es tanto que hay que aprender en esto que no lo vamos a poder abarcar todo hoy, pero vamos a leer todo el pasaje. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. La semana pasada estuvimos viendo el sufrimiento de Jesús más bien centrado en todas las burlas que él sufrió de parte de los que, primero pues de los judíos que lo querían matar, pero después de los romanos y de la gente que lo está viendo cuando él está clavado en la cruz, ¿verdad? Y una de las cosas más terribles para el ser humano es la burla. Y a veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando somos niños, cómo lastimamos a otros niños con nuestras burlas. Pero aquí no es nada más el hecho de que se hayan burlado de Jesús. Eso era una parte del castigo que el Señor estaba sufriendo por nosotros. Pero la parte más difícil del castigo iba a ser la que seguía más adelante. No eran los clavos, no era la corona de espinas, tampoco era el estar crucificado, sino el hecho de estar separado de Dios. El versículo 25 nos dice que el Señor fue crucificado a la hora tercera. Así dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y entrando en el versículo 33, que es el que nos toca a partir de ahí ver ahora, dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces estamos hablando de un periodo, si a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana, que era la hora tercera, según leemos aquí en el 25, y luego hasta las 3 de la tarde, que es la hora que más o menos se piensa que Jesús murió. Entonces Jesús estuvo en la cruz realmente poco tiempo. Jesús estuvo 6 horas en la cruz.
6 horas de una tremenda agonía. Y Jesús está en esos últimos momentos. Ya vimos que Marcos no nos presenta tantos detalles como los otros evangelios sobre lo que sucede en la cruz, no nos muestra todas las palabras porque Él está muy enfocado en mostrarnos el sufrimiento de Jesús. Y dice aquí el versículo 33 que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y las tinieblas son particularmente una señal del juicio de Dios. Y tenemos en algunas partes de la Escritura cómo las tinieblas son una forma como Dios hace un juicio sobre los pecadores, sobre el pueblo que no se arrepiente de sus pecados. Y si pensamos también en la vida del pueblo judío cuando estaba en Egipto, una penúltima plaga antes de la muerte de los primogénitos fue la plaga de las tinieblas, en donde todo estuvo oscuro en Egipto, pero el pueblo de Dios tenía luz. Y esto para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos la luz. Y Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y a nosotros también nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, solamente por su gracia y porque su presencia está con nosotros todos los días, ¿verdad? Y entonces el hecho de que haya una oscuridad muestra cómo Dios está haciendo un juicio, pero ese juicio está cayendo sobre su Hijo. Jesús es el que está sufriendo por cada uno de nosotros. Y cuando nos ponemos a pensar en todo eso, decimos, ¿por qué el Señor tenía que sufrir todo eso? Y verdaderamente el sufrir todo eso era por ti y por mí. Era porque nos amaba tanto que no le importó estar en esa cruz. Y como les decía ahorita, no era el hecho de estar en la cruz, sino era el hecho de estar sin su Padre, porque Él tenía que cargar nuestro propio pecado. Y nuestro pecado trae como consecuencia, acarrea como consecuencia la muerte, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús quiso llevar la muerte por nosotros. No permitió que nosotros fuéramos a la cruz. Que aparte, no hubiera servido de nada que nosotros fuéramos a la cruz, porque nosotros estamos todos llenos de pecado. Entonces, Jesús después nos dice el versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y realmente Él estuvo solo en la cruz, Él estuvo desamparado. Solo así iba a pagar la culpa por tus pecados y por mis pecados. No hay forma de que nosotros le paguemos al Señor por nuestros pecados. Tenía que venir ese cordero puro y sin mancha. No hay quien ofreciendo su propia vida pague por sus propios pecados. No hay. Y aquí también vemos que Jesús fue muerto precisamente la semana de la Pascua, cuando el pueblo judío recordaba la salida de Egipto. Y el pueblo tenía que matar un cordero ese día antes de salir de Egipto, antes de la última plaga que era la muerte de los primogénitos. Y el Señor les dijo, bueno, van a matar un cordero de 1 año sin manchas y sin defecto, macho, ¿verdad? Y con la sangre de ese cordero van a poner en las puertas de sus casas, en los dinteles de las puertas, dice, y en los postes. Porque iba a venir el ángel exterminador a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero los judíos tenían que poner esa sangre también en las puertas como señal de que ellos estaban creyendo en la palabra de Dios y en su fidelidad. Entonces el pueblo
antes de salir de Egipto. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero sí estaban obedeciendo al Señor. Entonces ellos matan al cordero y ponen la sangre en los dinteles de las puertas, alrededor de las puertas y en los postes de las casas. Y entonces viene el ángel del Señor y empieza a matar a todos los primogénitos en Egipto. Y entonces el pueblo puede salir de Egipto porque los egipcios les empiezan a decir, órale, váyanse, 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 ya no los queremos aquí porque es demasiado el daño que ha sufrido nuestro país aquí por causa de ustedes, así que ya por favor váyanse. Y el pueblo sale de Egipto y el pueblo es liberado entonces. Y era la figura de Cristo, ese cordero sin mancha, sin defecto. Nosotros tenemos muchas manchas, tenemos muchos pecados, muchos defectos que Jesucristo vino a cubrir con su sangre por nosotros, porque yo no podía pagar mis propios pecados, ni tú puedes tampoco, ni nadie puede. Solo Él podía. Entonces, ¿qué sucede ahí en esa cruz? Ahí está la gente alrededor del Señor. No tienen idea de lo que está viviendo Jesucristo cuando Él está diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con eso empieza también el Salmo 22. Y yo creo cuando David lo escribió no sabía ni de qué estaba escribiendo, pero está él aferrándose a las palabras de Dios que él ya conocía, como nosotros debemos aferrarnos a las palabras de Dios cuando estamos en momentos de crisis también. Y el Señor está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tenía que llevar nuestros pecados, sufrir la muerte por nosotros. Y eso es lo que van a sufrir aquellos que no reconozcan su necesidad de un Salvador y que no reconozcan su pecado, lo van a sufrir eternamente. Pero Cristo lo sufrió por nosotros. Y la gente que está ahí alrededor de la cruz no se dan cuenta lo que está viviendo el Mesías, sus ojos están velados. Y entonces sigue la burla. A mí esto me parece tan increíble, pero el ser humano así es. El ser humano tiende a burlarse de los demás, ¿verdad? Y dice el versículo 35, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y como que no era una palabra muy parecida a la de Elí, aunque en nuestras traducciones parece que así es. Pero no sabemos quién era los que estaban oyendo eso probablemente eran algunos soldados, pero dice que corre uno, versículo 36, dice, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Y acá me llama mucho la atención cómo las personas piensan que la salvación del Señor, como que él ocupara ser salvado, ¿verdad? Que la salvación del Señor proviene de que Él baje de la cruz, ¿verdad? Pero ellos lo están viendo como un hombre, no lo están viendo como lo que Él verdaderamente es, el Hijo de Dios. Ellos no están reconociendo a Jesús como su Dios. Entonces, todavía vienen y se burlan de Él. A ver si viene Elías y lo baja. O sea, a ver, ¿en qué creían estos judíos? Elías debía haber venido antes, ¿verdad? Antes que él. Estos judíos yo no sé en qué creían. Pero bueno. Pero en medio de la burla, dice el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Y hay dos cosas aquí que me llaman la atención. Una, en el versículo 34 y en el versículo 37, que dice, clamó en el 34, clamó a gran voz, y en el 37 dando una gran voz. No sé si tenemos claro cómo era la muerte en una cruz. En la parte de abajo de la cruz, en el travesaño más largo, ponían una especie de soporte para los pies. Y también esa era como una especie ¿qué diremos? Como una especie de ayuda para el que estaba crucificado, para que el cuerpo no se venciera totalmente
y se cayera y se le dislocaran los hombros y muriera la persona inmediatamente. Porque de lo que se trataba era de que la gente sufriera en la cruz. Y había personas que duraban en la cruz hasta 3 o 4 días. Y entonces a veces lo que hacían los romanos es que les rompían las espinillas para que ya se murieran. Porque a veces la gente era mucho el sufrimiento, porque no nada más era el hecho de estar con los brazos extendidos, ¿verdad? Sino el hecho de que se iban venciendo los hombros y se van cayendo y no hay cómo respirar. Entonces esa parte de abajo que ponían en el travesaño más largo, donde se apoyaban los pies, hacía que la persona pudiera empujarse un poquito y agarrar aire. Y yo digo, ¿cómo el Señor podía clamar a gran voz si se estaba muriendo, si estaba batallando para respirar? Pero dice aquí que él está clamando al Señor, al único que lo puede ayudar. ¿Por qué me has desamparado? Jesús en verdad estaba desamparado en la cruz, él estaba solo, llevando tus pecados y los míos, sufriendo esa muerte, esa separación de Dios. Y entonces esta última parte dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Ahí termina la obra de Cristo, la obra de redención, la obra por nuestros pecados. Claro, todo el trabajo de Cristo no había terminado. Él iba a resucitar más adelante como lo había prometido y como lo hizo, ¿verdad? Y el Señor está muerto, pero dice aquí la escritura en el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese templo que tanto defendían los judíos y que precisamente en esa última semana Jesús había estado viendo el templo con los discípulos y les había dicho, bueno, mira qué bonito templo, mira qué bonitos edificios, le decían los discípulos. Y dice, sí, va a ser destruido. Pero él estaba hablando de él mismo, de su propio templo. Pues en 3 días lo voy a reconstruir. Él está hablando de su propia vida. Y ahora aquí, en el versículo 37 que habla del velo, si nos acordamos un poquito, el templo, de acuerdo con las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el desierto, cuando se hizo el tabernáculo, después se hizo el templo que le hizo Salomón, después el templo que hicieron cuando regresaron los cautivos de Babilonia, y luego este templo que lo hizo Herodes. Todos seguían el mismo diseño, ¿verdad? Todos tenían que seguir el mismo diseño. Entonces, la parte interna del templo estaba dividida en 2 partes. La parte del lugar santo, que así se llama, que eso nos lo explica Hebreos muy bien. Me gustaría que algún día que tengan tiempo lean el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos explica muchas cosas. Había una parte muy grande, bueno, no era muy grande, ¿verdad? Pero era una parte grande donde estaban los sacerdotes todos los días. Había oración a las 9 de la mañana, oración a las 3 de la tarde, iba el pueblo a orar. Ellos no entraban al templo, acuérdense que se quedaban en los atrios alrededor, en el lugar que les tocaba. Si era el atrio de los hombres, el de las mujeres o el de los gentiles, todo eso estaba alrededor del templo. Pero en la parte interna del templo estaba el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, ahí se ofrecía el incienso, ahí estaban los panes de la proposición, había algunas cosas ahí. Pero luego había una cortina que a esa le decían velo. Era de color celeste, oscuro, más o menos alta, porque el templo era alto, y dividía hacia la parte que se llamaba el lugar santísimo. Y al lugar santísimo nomás entraba el sacerdote una vez por año para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados no confesados del pueblo, nada más una vez por año. Era lo que platicábamos la semana pasada cuando hablábamos del Azazel, ¿verdad?
una parte de la sangre se rociaba en ese lugar santísimo. Voy a leerles lo que dice Hebreos. Dice, porque el tabernáculo, es Hebreos 9 del 12 en adelante, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hebreos 9 del 2 al 8. Entonces, si Jesús muere a las 3 de la tarde, deben haber estado los sacerdotes en el templo. Ellos están en el templo en Jerusalén. Jesús está fuera de la ciudad, ¿verdad? Ofreciendo su vida por nosotros, pero se rompe el velo. Se rompe ese velo. Yo no me imagino qué tanto asombro les debe haber causado a los sacerdotes que estaban allí. Y ese velo impedía que la gente entrara al lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo es a donde Cristo nos ha dejado entrar ahora con su sangre, ¿verdad? Entonces, acá, cuando vemos esto, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor entra a ese lugar santísimo, ¿qué significaba? Significaba que ahora cualquier persona podía, bueno, no cualquier persona, sino la persona que reconoce a Jesús como su Salvador y viene a Él en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Como nosotros, esa persona ahora puede ir directamente al Padre por medio de Jesús. Eso es lo que significa que el velo se rompió. Quería decir, imagínense el susto de los sacerdotes que estaban en el lugar santo cuando ven que el velo se rompe y ven todo lo que está dentro, porque nadie lo podía ver más que el sumo sacerdote. Pero ahora se puede ver todo. Y yo creo que no entendieron muchas cosas y han de haber especulado muchas cosas, pero luego también había que reponer ese velo, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué significa eso? Significa que podemos ir al Padre. Cuando nosotros oramos, nosotros decimos cualquier cosa que le digamos al Señor, le decimos en el nombre de Jesús. Porque nosotros llegamos a Jesús, a Dios, por medio de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, como dice Hebreos 10, ¿verdad? Entonces dice, ciertamente, Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No se ocupan otros sacrificios. Para nosotros esto es muy sencillo de entender porque nosotros no vivimos en la cultura del judío, donde ellos tenían que ir al templo y donde ellos ni siquiera podían entrar al lugar santo. Pero nosotros sí podemos entrar al lugar santo a través de lo que Cristo hizo. Por eso dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Qué significaba la muerte de Cristo? Era el símbolo de ese velo que estaba allí y que ahora Él es ese camino nuevo y vivo que nos hace llegar al Padre. Y yo pienso, Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y luego digo yo,
un corazón bien agradecido para decirle al Señor, gracias Señor, gracias porque tú quisiste hacer eso para mí. ¿Cómo iba yo a pagarte por mis pecados? ¿Qué merecía yo? Esa muerte, ese tiempo de oscuridad que no van a ser 3 horas, ni 3 días como fue la plaga en Egipto, sino que va a ser por la eternidad. Y es tiempo de que hoy pensemos cómo podemos vivir de tal manera que agradezcamos a aquel Señor que quiso ir a la cruz por ti y por mí, que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada y que tengamos una vida de gratitud para servirle y para agradarle. Estamos en un tiempo difícil, sí, es muy difícil, pero el Señor no se ha ido y podemos seguir llegando delante del Señor a ese lugar santísimo donde podemos presentar delante de Dios todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, lo que queremos, lo que anhelamos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, todo. Porque ese camino ya está abierto. Ya no tenemos que hacer otro sacrificio. Cristo ya lo hizo por nosotros. Y por eso ese velo se rompió. Y por ese velo nosotros podemos estar también delante de Dios con toda confianza. Así que es tiempo de agradecer a Dios y de saber que nadie ni nada nos puede quitar de ese lugar en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana o la próxima clase, si Dios quiere.